estamos muy contentos y alegres porque está con nosotros Rosa Yolanda Corona Velasco, una compañera afiliada, escritora y que viene aquí a la ONCE a presentar su libro que titula Señores del Mundo, con lo cual, Rosa, bienvenida, nos hará que esté. Hola, buenas tardes, bienvenidos y gracias por venir. Hola, espero no equivocarme. Los días anteriores había estado lloviendo, pero el fuerte viento de la noche había alejado todas las nubes. El cielo estaba completamente despejado y muy oscuro, pues no había luna. Todo era silencio y quietud cuando Nadur salió a la explanada que separaba el palacio del templo. Se había abrigado, pero de todas formas tuvo que rebujarse bien en su manto de piel, pues hacía mucho frío. Los sacerdotes le recibieron con respeto. Paras se mostró tan adulador como de costumbre. Subió con ellos a la azotea a esperar el amanecer. Pero antes de que los primeros rayos de sol comenzaran a iluminar el cielo de oriente, algo les hizo volver la vista hacia el norte. Por allí el cielo aún se mostraba tan negro como el mar que tenía debajo, pero súbitamente en la lejanía vieron una luz. Esta se acercaba a gran velocidad y pronto se dieron cuenta de que era una gran bola de fuego. Cruzó a la velocidad del rayo por encima de sus cabezas, iluminando el cielo y llenándoles de asombro, y se dirigió hacia el sur. Nadur tuvo la impresión de que la bola de fuego se acercaba cada vez más al suelo. Y su impresión se confirmó, pues todos contemplaron llenos de espanto cómo la bola de fuego se estrellaba al sur de Taros. Nadur calculó que había caído muy cerca de las montañas. Al caer, la bola estalló, haciendo que por un momento pareciera que el sol salía por el sur. A continuación, incluso desde Taros pudieron ver un gran incendio que devoraba la ladera de la montaña. Los sacerdotes cayeron de rodillas y comenzaron a recitar sus letanías muertos de miedo. A Nadur le temblaban las piernas. ¿Qué significaba aquello? Para él estaba claro que los dioses mandaban un mensaje, y también, por desgracia, que aquellos sacerdotes mediocres no serían capaces de interpretarlo. Mientras caminaba tembloroso hacia el palacio, recordó la profecía de su padre y le contó que le hicieran la noche de la muerte del rey Bercentes. Hablaría con su padre para que se lo recordara. Nadur no fue el único en pensar que la profecía de César al ver caer la bola de fuego. Como todos los ancianos, Garpa dormía poco, y ya estaba despierta cuando ocurrió el acontecimiento. Ella no lo dudó ni por un momento. La profecía de aquella bruja y el antiguo sacerdote parecía estarse cumpliendo. Y si se cumplía esta parte, también lo harían las demás. De propia sangre nacerá aquel que acabará con todo. Volvió a oír la poderosa voz de Cesera en su mente y se estremeció. Luego se enderezó todo lo que le permitían sus ancianos huesos, y mientras se disponía a llamar a su doncella, murmuró entre dientes: no, si yo puedo impedirlo. En aquella aldea de la montaña también fueron testigos del suceso, y mucho más cercanos. La bola de fuego se vino a estrellar muy cerca de la aldea, tanto que temieron que el incendio que provocó arrasaría sus casas. Por fortuna, aunque el bosque ardió durante 3 días, la nieve que comenzó a caer lo apagó. Varios habitantes de la aldea, entre ellos Dilmara y su sobrino Mores, fueron a ver el lugar donde cayó la bola de fuego. Había una amplia zona cubierta por cenizas que oscurecieron la nieve y fragmentos de roca negros que aún humeaban. Y en medio de todo, un enorme agujero, al fondo del cual había una roca más grande que todavía desprendía un resplandor rojizo. Dilmara miró al cielo. Ella tampoco tenía dudas sobre el significado de aquello. Bueno, pues otra vez daros las gracias por haber venido. Yo soy Yolanda Corona, aunque aquí en la ONCE me conocen más por Rosa, pero bueno, soy Yolanda Corona, que es mi nombre de autora, como quien dice. Y voy a hablaros de este libro, que es mi primera novela publicada, en el que invertí más de 2 años de mi vida entre la documentación y luego escribirlo físicamente, y para el que, bueno, me preparé como pude, porque yo tengo estudios universitarios de historia y entonces era lo que más conocía, por eso me dediqué a crear este mundo fantástico, digamos medieval,
porque es más o menos la época en la que podría suceder, aunque no es real, no es un país real, ni son personas reales, nunca existieron, pero los acontecimientos que suceden son, en parte podrían ser posibles, en parte son maravillosos, por eso es una novela fantástica. Y bueno, yo siempre me ha gustado escribir, pero cuando estaba trabajando pues no tenía tiempo, como nos ocurre a todos, y he aprovechado después de la jubilación para dedicarme a hacerlo, y sobre todo ha sido un reto personal de ver si era capaz de terminar un libro. Luego otro reto ha sido a ver si conseguía publicarlo, que esto ha sido mucho más complicado porque ha sido autoedición, todo independiente, y es bastante trabajoso, pero bueno, hemos llegado hasta hoy, que es la presentación, en la que, si os parece, bueno, aquí ya os han leído un pequeño fragmento, pero si os parece os voy a decir más o menos el tema del libro, que habla de un reino en el que han sido siempre muy poderosos, los más poderosos el reino más poderoso de ese mundo, pero que llega a un momento de decadencia, como le sucede a todas las civilizaciones. Y en ese momento de decadencia pues surgen todos los problemas que estaban escondidos, todas las rivalidades dinásticas de los nobles, de otros reinos, y también de la gente que ha estado sometida a esos reyes tan poderosos, que de alguna manera también ven que su civilización está en peligro y piensan cómo pueden salvarla. Y bueno, no voy a contar nada más porque no quiero desvelar de qué va el libro para que quien quiera leerlo lo pueda disfrutar. Y bueno, eso es todo. Si quieres lo leo entero, ¿vale? Es un poco largo para que lo leas entero. Además, lo suyo es que quien quiera que lo disfrute. Y bueno, ya sobre mí, como os han dicho, soy afiliada de la ONCE, he sido durante 29 años vendedora, ahora ya llevo 4 años jubilada y he decidido dedicarme a escribir, o sea que ahora puedo decir que soy autora. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta. ¿Has tardado 4 años en escribir el libro o cuánto has tardado? En escribir el libro materialmente he tardado sobre 1 año y medio, pero llevaba por lo menos otro año en documentarme, porque para este libro he tenido que hacer documentación bastante exhaustiva, porque me gustaría pensar que está bien ambientado, la ambientación medieval es correcta, por lo menos. ¿Cómo se escribe un libro? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? Bueno, lo primero, eso me lo pregunté yo muchas veces porque yo quería escribirlo, pero claro, tienes que, aunque tengas una idea, a ver cómo la materializas, y entonces lo suyo es buscar ayuda. Yo hice cursos de escritura, algunos online, otros presenciales, y también hay que leer mucho para ver más o menos cómo otros autores se expresan, y sobre todo tienes que tener una idea que tú pienses que es lo suficientemente interesante como para poder desplegarla en un libro, que no tiene por qué ser una novela larga como esta, puede ser simplemente un relato, pero lo primero es eso. Y si no sabes cómo empezar a juntar letras, como se suele decir, pues lo mejor es eso, buscar ayuda en algún curso, de talleres literarios, que hay muchos que te ayudan a eso, a decidirte y a ver cómo empezar, a poner la primera palabra en la primera página, y de ahí ya pues va surgiendo. Yolanda, ¿cuál es la chispa que desencadena la historia? La chispa que desencadena la historia es la muerte de un rey que ha reinado muchos años y ha conseguido que su
en su reino reine la paz, pero este rey, como podríamos decir, que no ha sido totalmente honesto a la hora de designar a sus herederos. Y cuando muere, pues hay quien no está de acuerdo con lo que ha sucedido, con el heredero designado, y se opone, y entonces empiezan a surgir las luchas dinásticas que son tan habituales en las familias reales, y quien haya leído un poquito de historia puede ver todas las que quiera. ¿Tenías la idea completa desde el principio o la has ido desarrollando? La historia principal sí, más o menos la tenía, pero lo que ocurre es que luego cuando ya te pones a escribir y vas creando personajes, estos mismos personajes ya como que te dicen lo que tiene que pasar y qué es lo que van a hacer o cómo se van a comportar, y van surgiendo otras ideas que puedes añadir para enriquecer la historia o para cambiar cosas que a lo mejor al principio pensabas y luego cambias y haces otra cosa diferente, porque ese personaje pues no es adecuado para lo que habías pensado al principio. Cuando tú, imagino que tienes ya determinada la trama, la historia del libro, imagino que eso es lo primero a la hora de crear los personajes. ¿Cómo surge? ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de crear un personaje? Pues a la hora de crear un personaje, lo primero hay que pensar en el rol que tiene este personaje en la historia. Si es protagonista, si es un personaje secundario que va a ayudar en la trama. Si es protagonista, pues claro, hay que esmerarse más y hay primero que ver si es el que va a protagonizar el transcurso de la novela, o es también protagonista, pero es el que se lo va a poner difícil, dijéramos, porque siempre en las historias hay alguien que quiere hacer algo y otros que se le oponen. Aquí, por ejemplo, en esta novela que hay guerra, pues como podréis imaginar, unos son enemigos de otros y lo que uno quiere, los otros quieren destruirlo. ¿Y cómo nos ves tú tu personaje? ¿Cómo te imaginas que sería? Hombre, no me gusta mucho decir cómo los imagino yo, y además tampoco los describo muy exhaustivamente, porque a mí me gusta, como lectora, que yo he sido siempre una lectora muy ávida, a mí me gusta imaginar, y entonces yo quiero dejar al lector libertad de imaginar, aunque yo doy siempre unas claves. Por ejemplo, digo si este es muy alto o es muy bajo, si es moreno, si es rubio, para que tengan más o menos una idea, pero no así muy exhaustivo, para que cada uno se lo imagine como quiera y le ponga su voz. Y bueno, eso sí, el carácter pues ya con las acciones se van definiendo. Si son mezquinos, si son generosos, si son ambiciosos o eso. Pero tampoco quiero darle todo hecho al lector, prefiero que imagine. ¿Tiene importancia la psicología de los personajes dentro de algún tipo de moraleja o de moral o de valor ético en las guerras? Hombre, pues sí, yo creo que sí, que siempre hay una moral de gente, los poderosos que oprimen siempre a los que son más desvalidos, pero estos también siempre tienen alguna opción de rebelarse. Una pregunta, Yolanda, ya me has resuelto algo, te iba a preguntar si tenía resto Sí, visual, ya me has dicho que sí. Entonces, a la hora de crear los personajes, ¿los creas ambientándote en la época de la novela o como tú te imaginas realmente o como quieres que sean realmente? Hombre, yo procuro que sean lo más realistas posibles para esa época que yo he descrito, claro. No, espero que se comporten y que hablen como gente de la antigüedad tardía o la alta edad media, que es más o menos la época que podría, si fuera real, que ya os he dicho que es fantástico. El mundo es fantástico, no es real, pero vamos, si tuviera que situarlo en una época, pues eso, lo situaría en la alta edad media.
también hay, también. ¿Los personajes femeninos tienen roles principales, son protagonistas o pasan en otros libros no? Sí, hay también mujeres que son bastante importantes y a lo largo de la historia lo van siendo más. Pues también es normal un poco que esté ambientado en la media, porque parece que un relato fantástico que pide guerra parece que necesita de esa época, ¿no? Sí, bueno, claro, es que la fantasía, sí es cierto, parece que la fantasía con ametralladoras y láser, eso no queda tan bonito. Es más Terminator, ¿no? Claro, eso más es para la ciencia ficción, para la fantasía quedan mejor las espadas, y sí, es cierto. Claro, sí, no. Es una época que tiene más, como que da más juego para la fantasía. Si tuvieses que resumir en una pequeña frase, ¿qué sentiste cuando terminaste el libro? Pues lo primero, satisfacción por haber conseguido una meta que me había propuesto y haber llegado hasta el final. Así que sí, satisfacción. Al fin lo conseguí. Exacto. Por lo menos me lo he propuesto y he llegado hasta el final. ¿Cuántas veces dijiste ya he terminado y volviste otra vez a modificar? Modificar, ya he dicho que cambié muchas cosas. Hasta que yo dije, este libro está ya para el editor, pues muchas cosas cambié. Y es más, cuando todavía estaba haciendo las correcciones, cambié también alguna cosa. Lo que pasa es que tienes que decir, hay que parar aquí porque es que si no, no lo publicas nunca. Yolanda, tú has hablado de lo difícil que es empezar, pero ¿cuándo decides que terminas la historia? ¿Cómo termina? O sea, ¿cómo decides que termina aquí y no continúa más? ¿Qué se lo define? Bueno, a ver, ya he dicho que esta historia tiene continuación y entonces, claro, en un primer libro yo me propuse, pues hasta que llegue este acontecimiento va a ser el primer libro. Lo que pasa es que luego, de cómo empieza a ese acontecimiento, yo no pensé cuántas páginas me iba a ocupar, si iba a ser más largo o más corto, porque luego cuando vi todas las páginas me pareció que no había escrito tanto. Digo, madre mía, es muy gordo el libro. Así que por eso que yo siempre normalmente, y cuando escribo relatos igual, normalmente sé cómo quiero que empiece y dónde quiero que termine. Y luego lo del medio pues ya más o menos se va desarrollando sobre la marcha y según pidan los personajes, porque si hay aquí alguien más que escriba, lo habrá experimentado. Cuando tienes unos personajes, ellos mismos como que cobran vida y ya te dicen lo que quieren que pase.